Uy, Bien. ¿listos? Sí. Bien, dice Chino. Muy bien. Gracias a Dios. Dice, no sé si quieres subir el micrófono un poquito para los que están más. Uno, dos, uno. Ahí está, yo creo mejor. ¿Sí? Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hoy vamos a cambiar dirección. Hemos estado unos domingos hablando sobre el Espíritu Santo y aprendiendo quién es el Espíritu Santo, cómo hace sus trabajos y cómo funciona con el Hijo Jesús y el Padre Dios. Y ahora vamos a cambiar poquito la dirección. Yo veo en las noticias muchas cosas que puede causar ansiedad y temor y miedo. Y ahora, hoy en día, aún más, ¿no? Y me parece que, bueno, que el mundo está volviendo loco. Y bueno, yo creo que el Señor tiene un mensaje para nosotros hoy, ayudarnos con este tema de tener miedo, de tener duda, de tener preocupación y podemos aplicar la lección de hoy a cualquier problema que tenemos en la vida. Puede ser una sorpresa en la vida como una enfermedad, o puede ser que algunos sueños no han venido a cumplir en nuestra vida, o puede ser algún problema con un familiar o lo que sea. Estas verdades que vamos a revisar hoy son verdades y no cambian, ¿no? Así es nuestro Padre Dios. Él es firme y en Él podemos confiar. Y a veces es fácil olvidar sus verdades, y de eso vamos a hablar hoy. En la vida, yo he tenido una persona o personas en mi vida que siempre me están compartiendo la verdad. Y yo he compartido con ustedes unas historias sobre mi abuelita. Ella es muy especial. Ella yo creo que ella me introdució al Señor, y por ella debo mucho de mi fe. Y ella creció en una casa muy difícil. Su hermana y ella vivían en una casa de huérfanos por un tiempo. Su papá no tuvo responsabilidad por su familia y luchaba con el alcoholismo, la violencia. Y también la mamá de mi abuelita, ella también luchaba con su responsabilidad como mamá, y dejó a sus hijas en las manos de otras personas a cuidarlas. Y entonces mi abuelita tenía una niñez muy difícil en varias maneras. Pero eso no era una excusa para ella a estar enojado con su situación, perder esperanza. Ella siempre caminaba con el Señor y tiene una fe muy fuerte, muy bonita la fe de ella. Pero yo pienso en ella porque siempre me estaba diciendo las verdades. Cuando yo era joven y necesitaba escuchar del camino recto, cuando yo estaba saliendo del camino recto, ella siempre estaba ahí diciéndome: Lloyd, no hagas esto, no seas como tal hombre que está perdiéndose en la fiesta, en el alcohol, en las drogas o lo que sea. Ella siempre me estaba diciendo la verdad, que sigues, Lloyd, al Señor, que tengas fe en Él, que sigues al Señor en tu vida, porque es
es el camino bueno de Él, ¿no? Y ella siempre me estaba haciendo esto. Me compró mi primer Biblia y siempre me estaba invitando a la iglesia y hablando conmigo sobre las cosas de Dios. Cuando no habían otras personas haciendo esto. Entonces siempre yo no tenía excusa que nunca había oído de Dios, porque ella sí estaba en mi vida compartiendo conmigo su testimonio y pidiéndome o dándome ánimo de seguir el Señor, ¿no? De buscar la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, de ese tipo de persona vamos a hablar por un momento, a empezar y a ponernos en mente, o la mente en un lugar para revisar las escrituras de hoy. Pero mi abuelita era una persona que no estaba cansada de decirme la verdad y traerme la verdad, aunque era difícil. Ella no iba a pintar las cosas como si fueran bonitas, si no eran, ¿no? Ella siempre me decía cuando yo estaba fuera del camino o que necesitaba cambiar algo, ella me iba a decir la verdad. Necesitamos personas en la vida así, ¿no? En tu vida puede ser que tienes una persona en mente, o puede ser que no tienes una persona, pero si estás viniendo a la iglesia, tienes un pastor muy guapo, yo, no, que puede ser la persona, ¿no? Yo voy a intentar decirles la verdad que viene de la palabra de Dios, y espero que puedas tener un sed después de conocer poco el Señor, que va a haber, que vas a quedar con un sed de la verdad. Nuestra alma necesita a Dios, ¿no? Y cuando has visto la luz, Jesús, y has conocido poco de Él, responder con sed es normal y es correcto. Entonces, necesitamos personas en la vida que nos va a decir la verdad. Y en la palabra, ya sabemos Pablo, ¿no? Quién era Saúl, que fue un judío religioso que estaba persiguiendo a los cristianos, poniéndolos en el cárcel, pero tuvo un choque, un evento, una reunión con el Señor un día que cambió todo. Y Pablo empezó de seguir a Jesús y predicar en su nombre, compartiendo con todos la verdad del Evangelio, de las buenas noticias. En una carta a una iglesia nueva de Tesalonía, Pablo dice que yo no estoy cansado de compartir con ustedes la verdad de Dios. Y no me canso de enseñarles. Y yo creo que hoy en día yo lucho con esto. Imagino que yo no estoy solo, pero uno puede volver cansado de escuchar los mandamientos que vienen de la palabra de Dios. O, por ejemplo, venimos a la iglesia y escuchamos al pastor que necesitamos hacer tal cosa en la vida. Y uno puede, volver cansado de escuchar esto otra vez y otra vez y otra vez. Pero ¿por qué está trayendo el pastor o Dios en la vida este mensaje otra vez y otra vez y otra vez? ¿Por qué? Porque no estamos recibiéndola, no estamos poniéndola en práctica. Entonces, olvidamos la verdad y necesitamos escucharla de nuevo. Y así estaba diciendo Pablo que
no me canso de decirles las verdades, de enseñarles de Dios, de Jesús, porque es bueno y te da fuerza en tu camino de fe. Entonces, vamos a hablar de esto. Es fácil en momentos difíciles de olvidar las verdades, ¿no?, de Dios y olvidar sus promesas que nos ayuda de no tener miedo y no perder esperanza. Porque Dios quiere que vivamos nosotros con paz, con esperanza, así, ¿no?, con una vida muy llena y no con temor. Y vamos a hablar de esto hoy. Oren conmigo y vamos a empezar con el mensaje. Voy a leer algo del salmista de Salmos como una oración para empezar hoy. Señor, como dijera el salmista, nosotros nos alegramos cuando dijo, vamos a la casa del Señor. Este día nos regocijamos delante de ti, en tu espíritu, y rogamos y que bendigas a tu pueblo reunido en este lugar. Que pase tu voluntad aquí, Señor. Prepara nuestros corazones a aprender. Denos, Señor, paz, esperanza, fuerza de corazón, Señor, amor. Revela tu espíritu de poder, Señor, que hemos recibido cuando hemos puesto fe en ti. Bendiga el tiempo que tenemos hoy y vayas con nosotros mientras revisamos tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Ahora, familia, abren la palabra conmigo y vamos a estar primero Mateo. Vamos a estar en Mateo 11 y unos versículos ahí. Es la primera verdad que vamos a revisar hoy. Hoy vamos a revisar 3. Y conociendo estas verdades, poniéndolas en la memoria, nos puede ayudar cuando estamos pasando pruebas en la vida, tribulaciones. Vamos a estar en Mateo 11, versículo 28 a 29. Si están usando nuestra Biblia, estamos en la página 993. 993. Jesús está enseñando aquí y hemos revisado este versículo hace poco tiempo, pero como estaba diciendo, es bueno revisar porque olvidamos los tesoros que tenemos aquí en la palabra. Un tesoro aquí muy popular, muy famoso, las palabras de Jesús en 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Bueno, una pregunta, ¿estás cansado del camino? Yo sí. Los problemas en este mundo nos pueden hacer cansados, ¿no? Del espíritu, físicamente, mental. Y los problemas imaginando nosotros, podemos hacer el problema más peor, más grande que es, y podemos enfocarnos tanto en el problema o la situación, lo que nos está enfrentando, que
que perdemos esperanza, que perdemos paz, que no podemos descansar porque tenemos tanta ansiedad y no podemos dormir. Y todos sabemos nosotros cómo se puede volver esto, ¿no? Como una tormenta y se puede volver más y más peor. Pero Jesús dice que con Él podemos descansar. La pregunta es, ¿estás cansado del camino? ¿Estás cansado del camino en esta tierra? Vayas a Jesús. Jesús está pidiendo que vayamos a Jesús y déjalo darte descanso. Necesitamos dejar a Él ayudarnos a descansar. Solo Él puede restaurar nuestra alma. Solo Él puede darnos paz y descanso. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo vayamos a Jesús? Bueno, en oración podemos hacer esto. Él nos escucha y en vez de enfocarnos tanto en el problema, la lección es que vayamos a Él con estos problemas, que en el corazón ponte de rodillas, que sometes el corazón y la preocupación a Él y hagas esto en oración al Señor. Rendirse a Él, suelta las riendas a Jesús, ¿no? Con el problema. ¿Cómo hacemos esto? En pocas palabras podemos orar. Él nos está escuchando todo el tiempo y podemos orar en cualquier momento del día. En la mañana cuando despertamos, en la noche cuando vamos a acostarnos, en el medio del día. Él está escuchándonos, pero nosotros tenemos que ir a Él. Es un paso que nosotros tenemos que tomar. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Una señorita muy sabia una vez me dijo que, Lloyd, nunca vas a estar feliz sin Jesús. Y es la verdad. Lisa me dijo esto una vez, cuando primero yo había conocido a ella. Pero es la verdad. Nunca vamos a descansar sin Él. No hay descanso sin Dios. En esta tierra tenemos pruebas, tenemos problemas. La tierra está caída, el mundo es mal. Y necesitamos buscar descanso en Él, en Dios, en Jesús. Es la primera verdad que vamos a revisar. Continuamos ahora a la segunda. Ahora voy a ir al Antiguo Testamento por una historia en 1 Samuel. Samuel 17. Y unos versículos ahí a revisar. Si están usando nuestra Biblia, 278. Primer Samuel 17. Tengo la página... No correcto, perdón. Samuel 17, versículo 45. ¿Qué hice? La página no es correcto. 291. 292 en la nuestra. Primer Samuel, capítulo 17, versículo 45 y 46. Aquí vamos a revisar parte de la historia de David y Goliat. El soldado, el enemigo
del pueblo de Israel. Primer Samuel 17, 45 a 46. Es muy fácil enfocarnos tanto en un problema, ¿no? Lo que nos está enfrentando y podemos olvidar el poder de Dios, que estamos en las manos de un Dios grande, quien es capaz de hacer todo. Todo es posible con nuestro Dios. Y nosotros nos sentimos incapaces muchas veces. El problema se ve como imposible. Y el enemigo, nuestro enemigo Satanás, quiere robarnos la paz y la felicidad y la esperanza en hacernos pensar que estamos solos, que Dios no es capaz de ayudarnos. Pero esta es una mentira. Nuestro Dios es grande. Vamos a revisar la historia de David y Goliat. David era un joven, recordamos esto, y había un ejército de filisteos que habían venido a matar a los de Israel, al pueblo de Israel. Y tenían un hombre muy grande, un soldado con experiencia, tenía como fuerza, músculos, y todos tenían miedo de este hombre. Nadie de Israel quería luchar con él y todos tenían miedo. Y aquí tenemos David, un joven que cuidaba a las ovejas en las montañas. Y él vino y dijo que nadie va a hablar sobre mi Dios así. Yo voy, si nadie quiere luchar con él, yo voy a luchar con él. Y tomamos el ejemplo de David aquí. Él podría haber mirado a la situación de los ojos como los otros hombres, que aquí tenemos un campeón de los filisteos, es muy grande, tiene armas grandes, tiene experiencia, y él podría haber mirado la situación de sus ojos así, lo mismo, y tuviera miedo. Pero David tenía fe en su Dios, y él sabía que mi Dios es más grande y me puede ayudar en esta situación muy grave. Nuestro Dios es capaz. Vamos a leer en 45. Entonces dijo David al filisteo, al Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, son armas, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David nos da un ejemplo y nos enseña y nos recuerda que nuestra fuerza no viene de nuestras manos, viene del Señor. Su Espíritu vive en nosotros y recibimos fuerza de Él. Él es capaz de llevarnos a través y al otro lado de cualquier prueba que tenemos en la vida, de cualquier tribulación, de cualquier prueba. Nuestro Dios es grande y no hay nada que es imposible. El mundo dice, revisando una historia, un jovencito
contra un soldado, así como Goliat, el mundo va a decir que "Ay, este joven nunca va a ganar, nunca va a vencer a este hombre, este soldado". Pero el joven sí, porque en su lado es Dios, ¿no? Y él puede ayudar en cualquier cosa. Puede llevarnos al otro lado de cualquier problema. Nuestra fuerza debe estar en Dios. Es la lección, es la verdad. Tenemos otros ejemplos de cuán grande Dios es. En el Antiguo Testamento, Dios, a través de Moisés, partió las aguas. La gente estaban atrapadas y habían venido el ejército de los egipcios, iban a matar a todos. Era una situación imposible. Pero Dios abrió las aguas. Con Él no es imposible. Y Él tiene la fuerza, ¿no? Así es en nuestra vida también. Nuestra fuerza viene del Señor. Vamos a recordar esto. No vamos a olvidar que nuestro Dios es grande. Más grande que el problema que nos enfrenta. Vamos a la verdad 3 y el final. Vamos al Nuevo Testamento otra vez, a 2 Timoteo. Un versículo ahí, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Es una carta a Timoteo de Pablo. Timoteo era un pastor nuevo y dicen que puede ser que Timoteo tenía debilidad, que luchaba con miedo. Entonces Pablo estaba ayudándolo, apoyándolo con esta carta y revisando una verdad con Timoteo sobre el miedo. Ok, estamos en 1 Timoteo, versículo 7. Pablo dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros cuando hemos puesto fe en Jesús. Hemos revisado esto en los últimos domingos, ¿no? Tener miedo de las personas en esta vida, de las cosas de esta vida, esto no viene de Dios, viene del enemigo. Dios no quiere que tengamos miedo de las cosas en esta tierra. El único miedo que Dios nos da y que es bueno para nosotros es el miedo de Él, porque Él es Dios. Y solo es bueno tener temor de Él, porque Él es todopoderoso. Y estar separado de Él, debemos tener miedo de esto, ¿no? De su juicio. Pero de las personas en este mundo no debemos tener miedo. Timoteo tenía miedo de unas personas, de compartir su fe, de hablar de Jesús, porque en este tiempo habían muchas personas, los judíos, los romanos, todos querían matar a los cristianos, todos querían quitarlos de la tierra. Entonces, uno puede imaginar, no vivimos en un país que tiene mucha persecución de los cristianos, pero imaginamos estar en una posición así cuando estamos hablando de nuestra fe, de nuestro Dios, de Jesús, que puede ser que alguien nos va a matar, alguien nos va
hacer daño, solo por creer en Dios y Jesús. Entonces, Pablo está apoyando a Timoteo recordar que Dios nos dio un espíritu de amor, poder, amor y dominio propio. Dios no quiere que tengamos miedo, que luchamos con esto, que sufrimos de miedo y de temor. Dios nos regaló su espíritu para ayudarnos a ver las cosas a través de sus ojos en vez de nuestras, porque nosotros como humanos, seres humanos, como hombres, podemos enfocarnos tanto, ¿no? en un problema y volver de tener mucho miedo de sufrir, ¿no? de esto. Y Dios no quiere que hagamos esto. Nos regaló el Espíritu para que podamos poner los lentes de Él y ver nuestra situación de su perspectiva. Y cuando podemos hacer esto, podemos ver la situación y la realidad. Que bueno, como hemos dicho, que Dios es más grande, ¿no? del problema. Y estamos en sus manos. Nos está cuidando. Tiene buen plan. En Él podemos descansar. Nuestra alma puede descansar en Él. El miedo puede hacernos esclavos, ¿no? Podemos ser esclavos del miedo y el miedo y el temor nos puede guiar, ¿no? en la vida y dirigir la vida en contra de la voluntad de Dios, porque creo que la batería. El miedo puede guiarnos y dirigirnos en un camino lejos del camino de Dios, de su voluntad para nuestra vida. Él no quiere que estemos bajo o sufriendo bajo el miedo cada día. Él quiere que tengamos vida, que tengamos libertad. Ay, perdón. Que tengamos paz, esperanza. Entonces, necesitamos recordar que Dios está con nosotros, está viviendo en nosotros, su Espíritu está con nosotros y no es necesario tener tanto miedo, porque Él está con nosotros, estamos en sus manos. Podemos pedir al Señor que nos libra del miedo y que nos revela la realidad y verdad de nuestra situación. Y como estamos diciendo al principio, y como Jesús nos estaba invitando, el primer paso en mejorar esta situación es ir a Él, ¿no? Él dice que vayamos a Él, que vengan a mí, dice Jesús. Nosotros que necesitamos ir al Señor y en oración con nuestros problemas. En momentos de duda, de miedo, de pruebas, de tribulaciones, no vamos a olvidar nosotros la verdad, estas verdades. Que solo en Jesús podemos descansar, restaurar nuestra alma que tiene sed, que solo Él puede, con solo Él puede ayudar. No vamos a olvidar que nuestro Dios es más grande que cualquier problema. No hay nada que es imposible para Él. Él es capaz de hacer todo y llevarnos al otro lado de cualquier prueba. El tercero, que Dios nos ha regalado su espíritu. Es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y no es de miedo, no es de miedo. Esto nos puede ayudar a resistir, ¿no? Las mentiras que vienen del enemigo. El enemigo que quiere que vivamos nosotros bajo miedo, bajo temor, sufriendo y no teniendo una vida llena. Eso viene del enemigo, no del Señor. Ahora vamos a concluir
y voy a leer una oración especial sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Es una bendición que el Señor dio a Moisés que diga sobre el pueblo de Israel. Y ahora vamos a pedir esta bendición hoy sobre nuestra familia, de nuestro Padre, sobre nuestra iglesia, aquí en Pagosa, nuestra familia. Oren conmigo. Señor, pedimos tu favor sobre nuestra familia. Estamos viviendo en un mundo loco y te necesitamos aún más hoy en día, Señor. Necesitamos tu fuerza, tu paz. Necesitamos descansar en ti, Señor. Ayúdanos a hacer esto, recordar las verdades que hemos revisado hoy, que eres grande, que en ti podemos descansar, pero primeramente necesitamos ir a ti, venir ante ti, Señor, ponerte de rodilla en nuestro corazón y orar contigo en oración, de compartir los problemas que nos están enfrentando, compartir esto contigo, Señor. Primeramente necesitamos venir a ti, a tus pies, y ayúdanos, Señor, recordar que no nos ha dado un espíritu de temor, que tú no quieres que vivamos nosotros bajo sufrimiento del miedo y del temor. En el nombre de Jesús pedimos esto, que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Pedimos esta misma bendición, Señor, que tú enseñó a Moisés a pedir sobre su pueblo, Señor. Pedimos esto sobre nuestra familia hoy. Que bendiga y guarde, Señor, a nuestra familia, a todos que están presentes, a los que están escuchando también. Estamos pidiendo esta bendición sobre nuestra familia. Vayas con nosotros la semana que viene, Señor. Bendiga a nuestra semana, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, compartir la vida contigo, Señor, y crecer en fe, entendimiento de ti. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Espero que tengan muy buen día. Si necesitan algo, déjanos saber, oración. Si quieren hablar conmigo, estoy disponible. Que les vayan bien. Nos vemos el domingo que viene. Adiós. Gracias.